con la evolución de las telecomunicaciones. Bien. Jenny, ¿puede apreciar la pantalla? ¿Cuál es el nivel de audio, por favor, Jenny? Se escucha bien, doctor, y sí se puede ver. Perfecto. Entonces, considerando este tipo de evolución tecnológica, aprecien ustedes que los principales datos que tenemos que tomar en cuenta son procesos de transmisión, recepción y almacenamiento de datos. Esto desde inicios, desde 3000 años antes de Cristo, posteriormente con las técnicas de imprenta que se celebraron a nivel del mundo en 1440, que ampliaron las comunicaciones masivas hacia y entre todos los habitantes, los usuarios. Finalmente entraron en consideración las telecomunicaciones modernas a partir de 1900. Se establecieron redes o networks de computadoras, de PCs y otros instrumentos y equipos de comunicaciones, de telecomunicaciones, como también las redes a partir de 1950. En este punto quiero mencionarles algo importante. Conceptualmente, las comunicaciones, se trata o hablan del establecimiento de transmisión de datos, ya sean analógicos y ahora digitales, entre dos puntos ubicados a distancias cortas. Las comunicaciones están relacionadas con distancias cortas. En cambio, las telecomunicaciones adoptan un criterio de mayor alcance, de mayor longitud en cuanto a sus comunicaciones, de un extremo del mundo al otro extremo del planeta, básicamente. Muy bien, inicialmente teníamos entonces comunidades informatizadas, es decir, habían grupos de personas que se ocupaban anteriormente de contener, de configurar la información y de alguna manera hacer la transmisión de datos de un lugar a otro, indistintamente del medio y la forma. Casi consecuentemente aparecieron las sociedades del conocimiento, porque algunos sectores sociales acumularon mayor cantidad de conocimientos básicos y las telecomunicaciones empezaron a tener su importancia. De ahí que si bien empezamos en telecomunicaciones con formatos analógicos, en los cuales los tipos de modulación analógica, AM, FM, PM, repito, tipos de comunicación, de modulación en comunicaciones analógicas, AM, amplitud modulada, FM, frecuencia modulada, y PM, modulación por fase, adquirieron en momentos iniciales una tremenda importancia. Posteriormente ya sobrevino la consolidación de los medios digitales. Entiendan ustedes que un medio, el término medio, es similar a hablar de canales de comunicaciones. Actualmente estos canales, estos medios son de orden digital. Más adelante van a ver ustedes y apreciar ustedes cuáles son las condiciones favorables de los medios o canales de información digital. No siempre una ciencia se mantiene estática, siempre tiene un nivel de dinamicidad y de cambio en el tiempo. Es por eso que aparecieron un complemento de las telecomunicaciones con el nombre de telemática o teleinformática. Esta tecnología era la unión de las telecomunicaciones y la informática. Entiéndase telecomunicaciones como la transmisión de información digital o analógica digital a distancia, y entiéndase la informática como el procesamiento de los datos considerados en esas transmisiones. Cuando digo transmisiones, y me gustaría que vayan ya tomando nota en sus apuntes, cuando digo transmisiones hablamos de audio, hablamos de voz,
hablamos de datos, hablamos de video, hablamos en general de multimedia. Es necesario ya conocer algún rango de frecuencias que vamos a manejar. Por ejemplo, vamos a decir de que el rango de la voz humana se extiende desde 20 Hz, 20 Hz hasta 18.000 Hz. Repito, entre 20 Hz y 18.000 Hz se encuentra contenido el rango de frecuencias de la audición humana. Entre medio hay varias cosas que las vamos a ir viendo casi enseguida o en la clase de mañana. Muy bien. Veremos lo que sucede ahora con algunas características que pueden ver en la diapositiva. Hablaremos de tres términos: audio, umbrales, voz e intensidad. Antes de comenzar estas conceptualizaciones, recordarles que la lista que está elaborando su compañera Jenny me va a ser transmitida vía WhatsApp a mi persona, con la cual voy a aperturar la plataforma Moodle, donde se encuentran los PDFs necesarios para que ustedes vayan siguiendo, estudiando las características de las telecomunicaciones a partir de la clase de hoy. Todo lo que ven en pantalla está en esos PDFs, entonces básicamente los van a poder conseguir allá y dar la lectura o el estudio correspondiente. Bien, les decía, tres características muy importantes: audio, umbrales, voz e intensidad que tenemos mencionado. En realidad, la voz humana tiene diferentes características. Está básicamente realizada para ser transmitida entre 300 Hz y 3.400 Hz. A este rango de 300 Hz a 3.400 Hz se conoce con el nombre de rango de la audición humana. Audición en cuanto a voz. El rango de frecuencias que percibe el oído humano está entre 20 Hz y 18.000 Hz, pero la voz como audio tiene un rango de 300 a 3.400 Hz. Muy bien. Todos los sistemas de telecomunicaciones, entonces, queda establecido que manejan sonido, manejan audio, manejan video y manejan multimedia. Claro, el sonido tiene un origen, son ondas de energía o energéticas producidas por vibración en cuanto a las moléculas de aire que están establecidas en el medio electromagnético. Una definición de sonido básica corresponde entonces a vibración molecular de elementos que se encuentran en el medio electromagnético. En cuanto a la propagación, entiéndase propagación como la transmisión energética, porque lo que yo estoy en este momento hablando con ustedes son señales de energía que a través de un micrófono incorporado en mi laptop son introducidas a una red de comunicaciones, ingresando a Internet y siendo escuchadas o recuperadas por las laptops que ustedes tienen en sus casas. Por lo tanto, a todo este recorrido se denomina propagación de señal. Pero, ¿qué es una onda esférica? Una onda esférica es aquella señal electromagnética que está producida, desplegada, propagada en el medio inalámbrico, es decir, en un medio en el cual se tenga una estación transmisora y una estación receptora, y la señal se propague por el medio electromagnético. Mis estudiantes de telecomunicaciones tienen prohibido indicar de que la señal, o mencionar que las señales electromagnéticas se transmiten por el aire. No hay ese término técnico, aire, sino medio electromagnético. ¿Está bien? Tienen ahí dos números,
340 metros por segundo, que es la velocidad de la señal directamente en el medio electromagnético, y de 150 metros por segundo en el agua. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué la diferencia de velocidad? Lo que sucede es que el componente agua tiene mayor impedancia característica en la propagación de señal, mayor resistencia a la propagación de las ondas esféricas. En cambio, en el aire, en el medio electromagnético, la velocidad es de 340 metros por segundo, mayor velocidad. Muy bien, es por eso que escuchamos en una tormenta eléctrica eh, que el sonido llega mucho después que la visualización del relámpago que perciben nuestros ojos cuando hay una tormenta. Primero llega esa luminosidad y posteriormente llega el ruido. Y en realidad se trata de una señal electromagnética, ¿verdad? Bien. Tres términos que me gustaría, bueno, ustedes pueden obtener imágenes de cada una de las diapositivas si es que continuamos en este proceso de una clase virtual. Lo mismo si determina un poquito más tarde, en el transcurso de la mañana, la jefatura, que prosigamos con la clase virtual o cambiemos a la clase presencial, que es lo que ustedes ya conocen, que es lo que tienen en su programa. Muy bien. Tres cosas que deben tomar en cuenta. Sonido, audición y umbrales. Sonido tiene tres componentes. Intensidad, tono y timbre. Cuando en telecomunicaciones se emite una señal desde un extremo transmisor a un extremo receptor, entonces esa energía tiene tres condiciones de funcionamiento: intensidad, tono y timbre. En intensidad vamos a hablar de amplitud de la señal, cuán fuerte, con qué amplitud, con qué fuerza eh, está siendo emitida un sonido. Cuando hablemos de tono, hablaremos de la frecuencia en las cuales se está emitiendo este sonido, llamémoslo así, esta señal. Eh, Puede entenderse que a mayor frecuencia, adoptamos sonidos más agudos. Por otro lado, tenemos la característica de timbre. El timbre es una forma de decir que el sonido tiene una característica en cuanto a su forma general de ser emitido. Viene el dato de la audición. Les decía hace un momento que el oído humano está programado para recibir señales auditivas entre 20 Hz y 18.000 Hz. Este es un dato muy importante que va a dar origen a una curva de audición. Una curva de audición. En este sentido, vamos a ver que los umbrales, es decir, los límites, tienen diferentes tipos de amplitud. O sea, hablemos de un sonido de amplitud menor, hablamos de un umbral de audición razonablemente aceptable por nuestro oído. Pero si tenemos un sonido de mayor amplitud, podemos llegar a extremos de dolor. Por ejemplo, un umbral de audición puede estar contenido a partir de 10 dB de potencia, 10 dB de potencia, y un umbral de dolor por arriba de 120 dB de potencia. Bueno, espero que estén tomando nota de todas estas características iniciales, porque recuerden bien, estamos entrando inicialmente en la clase de hoy en aprender a comunicarnos entre nosotros, admitiendo un lenguaje introductorio que nos permita posteriormente hablar con mayor certeza. Continuamos. Esta es una diapositiva muy importante. Hace un momento les decía, bueno, el rango del oído humano, comprendido entre 20 Hz y 18.000 Hz, o ciclos por segundo, ¿verdad? Pero entre medio podemos ver la voz humana.
mi voz está siendo emitida por arriba de 100 Hz hasta 10.000 Hz. Y cuando hablamos de teléfono, una conversación telefónica, pues estamos utilizando el rango de audio que les comenté, el rango de voz hace un momento, de 300 Hz a 3.400. Bien. Observarán también que alrededor de 500 Hz sucede las conversaciones, es decir, más cercanas hacia frecuencias bajas de todo lo que son los H, los valores. En cambio, cuando hablamos de 800 Hz, o sea, sonidos un poco más agudos, los que corresponden a las mujeres, ¿verdad? Ellas hablan en un tono más agudo, nosotros en un tono más grave. A veces se constituye esta diapositiva en una pregunta parcial. Por lo tanto, les voy a proponer de que tengan ya una imagen de esta diapositiva en sus celulares, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien. Van algunas preguntas para ustedes. A ver, empecemos con David Sebastián Chuquinia. David Sebastián Chuquinia. Buen día, David. Buenos días, David. Perdón, buenos días, doctor. Ahí estamos, David. Escúcheme, ¿puede más o menos mencionarnos cuál es el rango de audio del audio, sí, digo bien, del audio humano? Por favor, adelante. La voz humana está comprendida entre los 100 y los 10.000 Hz. Ajá. ¿Y qué me dice del rango total de la audición humana? ¿Cuáles son los valores, David? Está bien, lo que me dijo es correcto, pero ¿cuál es ahora el rango en el cual se desenvuelve el sentido del oído humano? ¿Entre cuántos hercios? Ok. Si no estoy mal, es entre los 20 Hz hasta los 18.000. Correcto, correcto. No se olvide nunca de las unidades. 20 Hz, 18.000 Hz. Bien, gracias, David. Eric John, buen día. Buenos días, Eric. Muy bien, parece que no tenemos a Eric en la clase. Alejandro, buenos días, Alejandro. Alejandro Bautista debe ser, ¿verdad, Alejandro? Buenos días. Oye, doctor, sí, de esta me debí equivocar. Muy bien. Tienes- Alejandro, hemos hablado de dos tipos de datos. Dos tipos de datos. Bien, estos datos tienen ciertas características. Eh, Algunos corresponden a una tecnología que ya está dejándose atrás y otras a una tecnología que ya estamos adoptando desde hace bastante tiempo. ¿Cuáles son esas tecnologías? Por favor, Alejandro. Mm, mm, Para que se guíe y lo oriente mejor con la pregunta. Las modalidades de modulación son dos, ¿no es cierto? Habíamos hablado de modulaciones AM, FM, PM y de otro tipo de modulaciones FSK, PSK, QAM. En general, en líneas generales, ¿cuáles son estos dos entornos del conocimiento en telecomunicaciones, David, Alejandro? mm, Uno sería el entorno analógico y el otro sería el entorno digital. Digital, sí, ingeniero. Sí, el ¿Verdad, doctor. verdad, Alejandro? Ahora, Sí, tome doctor. en cuenta lo siguiente. Cuando hablemos de modulación analógica, y esto es para todos, modulación analógica, hablamos de AM, hablamos de FM y hablamos de PM. Cuando hablamos de modulación digital, hablamos de FSK, PSK y QAM. ¿Está entendido, Alejandro? Sí, doctor, gracias.
Perfecto. Vamos entonces a la clase. Bien, admitiendo entonces que tenemos el rango general en el cual contamos en telecomunicaciones, verán ustedes que la tecnología ha evolucionado de tal manera que ahora todo tipo de datos, escuchen y tomen nota, por favor, todo tipo de datos con una tendencia mayoritaria a datos digitales son transmitidas a través de medios inalámbricos, es decir, por el medio electromagnético. Pero también hay tipos de datos que son transmitidos por medios físicos. En este momento les voy a comentar cuáles son nuestros medios físicos más comunes, y cuáles son nuestros medios inalámbricos más comunes. Empezaremos con los físicos. Como medios físicos vamos a ver, y esto lo vamos a ver en las clases que vienen, vamos a ver, por ejemplo, fibra óptica, medio físico. Vamos a ver par de cobre, medio físico. Vamos a ver cable coaxial. Vamos a ver cable FTP. Todos ellos tienen una contextura física. Sus características están basadas en la velocidad de transmisión de datos y en la afectación que tienen ante interferencias externas. Refiero a transmisión de datos en condiciones ideales, óptimas, con alguna problemática o afectación que venga por influencia de factores externos, básicamente. ¿Sí? Por el otro lado tenemos los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos se propagan bajo dos menciones muy generalizadas. Vayan tomando nota. Esas dos menciones de comunicaciones por medios electromagnéticos inalámbricos se refieren a comunicaciones de tipo troposférico, es decir, por comunicaciones establecidas por debajo de la capa troposférica que rodea el planeta, con una altura, o a una altura, perdón, de 10 kilómetros para abajo, que se denominan también comunicaciones en entornos terrestres. Repito, una primer forma de medio electromagnético, inalámbrico obviamente, está dado por el espacio terrestre, la capa troposférica, conteniendo transmisión de datos de un extremo transmisor a un extremo receptor por debajo de los 10 kilómetros. La otra forma de comunicaciones inalámbricas se refiere a comunicaciones espaciales, aquellas comunicaciones que se dan para alturas superiores a 10 kilómetros con relación a la superficie terrestre, a la superficie de la Tierra, que también en su momento lo vamos a analizar con mayor detalle. ¿Está? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá antes que pasemos a otro tema? ¿Alguna pregunta? Algo que, caramba, ¿de qué está hablando el doctor? A ver, le voy a preguntar. ¿Ah? La escucho, Naira. Todo claro, doctor. Muy bien. Perfecto, sigamos. Bien, vamos a entrar a un tema donde ya van a tener ustedes una tarea a desarrollar. Así que primero voy a hablarles de la teoría con la cual vamos a manejar estos datos. Se trata de dos parámetros muy relacionados entre sí, que son sonido y potencia. La potencia de una señal no siempre se establece en kilovatios. Se puede establecer en unidades dB, o también se puede establecer
en unidades dBms o en una serie de unidades que consecuentemente van a ir siendo mencionadas para ustedes. Es necesario que tengamos una expresión algebraica que nos permita hacer la conversión necesaria. Esa expresión algebraica la tenemos acá, donde dice que una potencia en dBs, ven el cursor, ¿verdad? Una potencia en dBs puede ser calculada como 10 veces por el logaritmo de un cociente entre un valor inicial y un valor final de una determinada magnitud. También puede ser establecido la potencia como 10 logaritmo, y en lugar de estos corchetes, de este corchete que tenemos acá, podemos colocar directamente la potencia en kilovatios. Por ejemplo, ¿a cuántos dBs equivale 100 kilovatios? Pues la versión es la siguiente. Tenemos que convertir esos 100 en potencia de 10, que sería 2 a la 10. El logaritmo en lugar de estos corchetes. Se están fijando en el cursor, ¿verdad? Si en lugar de este cursor coloco 100 kilovatios y escribo en potencia de 10, es 10 a la 2. Entonces, el logaritmo de una potencia equivale al exponente 2 multiplicado por 10, 20, y el logaritmo de 10 es 1, o sea, el logaritmo en base 10. Por lo tanto, 100 kilovatios equivale a una potencia de 20 dBs, que es la característica que he mencionado acá en esta elaboración de este ejercicio que ven por acá, ¿verdad? 20 dBs equivalen a 100 dividido, bueno, este 1 en el cociente equivale a un valor unitario que no tiene mucho sentido. 1000 kilovatios a 30 dBs, pero también hay potencias negativas. 0.1 equivale a menos 10 dBs. Ahora bien, fijen su atención en esta pequeña red que tenemos acá. ¿Ven el cursor? ¿Está viendo el cursor? Nayeli. Nayeli, ¿me escucha? Buenos días, doctor. Buenos días, Nayeli. Escuche bien porque la pregunta va para usted. Escuche bien. Vamos a retomar la diapositiva. Mire, Nayeli, en función a la diapositiva que usted puede ver acá, esta red, ejemplo, piloto o de ejercicio, es una red que puede ser eminentemente física. ¿Me puede decir, Nayeli, qué medios físicos tenemos hasta ahora más o menos visualizados en la clase? Ejemplos de tipos de medios físicos, Nayeli. La coaxial, la FTP. Óptica, fibra óptica, par de cobre, ¿verdad, Nayeli? Bien. Sí. Vamos a hacer de cuenta que esta red que tenemos acá es una red, es un cable coaxial. Ahí está. Es un cable coaxial. Entonces, vamos a dividirlo en tramos. Escuche bien, Nayeli. Tramo A, tramo B. Este tramo contiene un amplificador de señal y el tramo C. Perfecto. Cada tramo tiene pérdidas. La pérdida del tramo A es de 10 veces, en el tramo B perdemos 100 veces, pero en la etapa donde está instalado este es de cuadro rayado que ven acá, denominado amplificador, entonces manejamos una disponibilidad de ganancia. ¿Qué quiere decir ganancia? Quiere decir que es un alimentador de la señal. Esa ganancia es de 10.000 veces o 10 a la 4. Perfecto. El tramo C, bueno, también hay pérdidas, pero en este caso hay una ganancia incorporada en este tramo C por la presencia de algún amplificador que tiene una ganancia de 100 veces, o sea, de 10 a la 2. Acá tenemos ganancia de 10 a la 2, ganancia de 10 a la
4 pérdida de 10 a la 2, pérdida de 10 a la 1. Muy bien. La pregunta, Nayeli, escuche bien. Esta es una red, les decía, de cable coaxial. Puede ser un cable tendido desde, imagínense acá el edificio Electro, desde la puerta del edificio Electro, que vamos a denominar la I0, hasta I4, que va a ser la puerta en la Jordán del campus principal, en la salida del campus principal. Entonces, a lo largo de esta red tenemos pérdidas y tenemos ganancias. ¿Cómo cree usted, Nayeli, cómo cree usted que podemos medir la potencia entre estos dos extremos? Es decir, va a haber una potencia positiva y va a haber una potencia negativa. ¿A qué llamamos potencia negativa y a qué llamamos potencia positiva, Nayeli? Lo escuchamos. Nayeli. Nayeli huyó. La potencia que la positiva sería los dBs que va a aumentar y la negativa los que se van a reducir. Correcto. Mm, Está bien, está bien. Las que van a incrementar se denominan ganancias, Nayeli, y las que van a disminuir se denominan pérdidas. ¿Estamos? Y esto se denomina en dBs. Bien, entonces, vamos a suponer que, como ustedes saben, en dBs, la sumatoria de dBs positivos y negativos es algebraicamente más sencillo de realizar. En sus apuntes de clase, y en este ejemplo que está acá, coloquen que la intensidad inicial es una potencia de 50 dBs. Acá, intensidad inicial, coloquen 50 dBs. El tramo A tiene una pérdida de 10 dBs. El tramo B tiene una pérdida de también 10 dBs. Acá tenemos un amplificador conectado que nos va a dar una ganancia del orden de 100 dBs. 100 dBs. Y en el tramo C tenemos otro amplificador que no figura como tal, pero tiene una ganancia también de 20 dBs. ¿Está? Entonces, Nayeli, usted es la que está haciendo las cuentas. La pregunta es, ¿cuántos dBs tenemos en este punto final? ¿Con cuántos dBs llega nuestra señal a la puerta de acceso en la Jordán y Oquendo? Aquí estamos nosotros, en I0, este es el edificio Electro. Tendimos este cable coaxial hasta la puerta. Hemos dado datos de cuánto inyectamos inicialmente, cuánto es la pérdida en el tramo A, cuánto es la pérdida en el tramo B, cuánto gana nuestro amplificador en el espacio entre I2 e I3 y cuánto tenemos de ganancia en el tramo C. Entonces, lo que tenemos